Devocional 16 de abril, Juan 3, 5, 6. ¿Eres cuerpo o espíritu? Nada que provenga de la carne puede volverse espíritu. Eso lleva a entender que debe nacer de lo espiritual para volverse espiritual. La carne está sujeta a destrucción por el pecado, de modo que no puede dar a luz vida espiritual. Solo muriendo a esa vieja naturaleza es porque el hombre puede volver a nacer. Jesús fue enfático al decir que el hombre no necesita reformación, sino una conversión radical por el Espíritu de Dios. Jesús había hablado sobre ver el reino de Dios, mientras que aquí habla de entrar en él. Un hombre puede desechar muchos vicios, abandonar muchos de los deseos a los que se entrega y conquistar malos hábitos, pero ningún hombre en el mundo puede hacerse nacer de Dios. Aunque batallara tanto, nunca podría lograr lo que está más allá de su poder. Los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, consideraban que al observar los ritos de alguna manera se mantenían puros ante Dios. Pero Jesús les llamó hipócritas y mostró que, independientemente del lavado externo, requerían una limpieza interna. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Es decir, el pecado, una vez manifestado, produce una contaminación espiritual que requiere limpieza, pero el agua física no puede lograr. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que la celebran ese culto. No se trata más de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Ceremonias y rituales de purificación y expiación hasta el momento habían resaltado ser ineficaces en su tratamiento con el pecado del pueblo. Ellos necesitaban una obra interior y Dios prometió realizarla, por lo que nacer de nuevo es ser renovado interiormente, es decir, en el espíritu y el corazón para obedecer la palabra de Dios. Dios por medio del profeta Jeremías anunció que Dios haría un nuevo pacto, que no estaría basado en leyes escritas en piedra, sino en el corazón y la mente. Del mismo modo que Dios hizo la creación mediante el Espíritu, ahora ha comenzado a hacer una nueva, la cual no pasará. Nacer del agua y del Espíritu es una experiencia interior mediante la cual el Espíritu limpia interiormente al hombre de los pecados e implanta en él una nueva naturaleza para hacer lo que Dios le agrada. Cuando David cometió adulterio, confesó que era pecador desde el nacimiento. He aquí en maldad he sido formado, por lo cual pidió ser lavado por Dios, pero no con agua física. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado y purificado, pero no con sangre de animales. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él le pedía a Dios que fuera regenerado o transformado en su interior mediante el agua y el espíritu. Pablo dijo, nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Nacer del agua y del espíritu es experimentar un lavamiento espiritual que regenera el alma, es decir, lo pone como nuevo. Notemos que la gente que se encarga de esto es el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente. El espíritu es simbolizado como agua que se derrama sobre su pueblo. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el espíritu que había de recibir los que creyesen en él. El espíritu opera esta limpieza mediante la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Además, la Biblia dice que somos renacidos por la palabra. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Por tanto, la regeneración es operada al momento de creer y no meramente en el bautizo en agua. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por sí mismo el bautismo no puede operar regeneración en las personas porque se requiere de la fe en Cristo y del arrepentimiento, pero el bautismo es un símbolo exterior de aquello que el Espíritu opera internamente. Todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura, tiene una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es llamada la simiente, semilla de Dios, la cual hace que él ya no pueda practicar el pecado, pues nos imparte la naturaleza de Dios. Algunos de los resultados de la nueva vida incluyen la justicia, no practicar el pecado, amarse el uno al otro y vencer al mundo. Cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús por qué le pide a ella que le dé agua de beber, él le contesta, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Jesús dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed,
Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción en el Señor, Dios, Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación, porque dos males han hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jesús envió al Espíritu, el Espíritu de verdad, y es este Espíritu quien nos convence de nuestra culpabilidad y necesidad de reconocer a Cristo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esta agua pura es el Verbo mismo, Cristo Jesús, y Él ha dejado su corazón plasmado en su palabra y nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos. El sacrificio de Jesús por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Él pagó el precio por cada uno de nuestros pecados. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando lo buscamos encontramos un hilo conductor que comienza en Génesis y no tiene fin. Su palabra tiene profundidades y riquezas que solamente se encuentran al escudriñarla. Mi deseo es que Él despierte en nosotros el amor por estudiarla, escudriñarla, aplicarla y luego compartirla con otros. La Biblia es clara en que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por obras de ninguna especie, incluyendo el bautismo. El agua es el símbolo de la limpieza. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, cuando lo amamos con todo nuestro corazón, los pecados del pasado son perdonados y olvidados. El Espíritu es el símbolo de poder. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, no es solo que el pasado sea perdonado y olvidado. Si eso fuera todo, bien podríamos proceder a volver nuevamente al mismo desorden de vida. Pero en la vida ingresa un nuevo poder, el cual nos permite ser lo que por nosotros mismos nunca podríamos ser y hacer lo que por nosotros mismos nunca podríamos hacer. El agua y el Espíritu representan la purificación y el poder fortalecedor de Dios en Cristo, que borra el pasado y da victoria en el futuro. El agua viva que Jesús prometió a la mujer junto al pozo y al pueblo en Jerusalén es la purificación interna y renovadora producida por el Espíritu Santo que infunde vida espiritual a un pecador muerto. Jesús dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué es lo que debió haber sabido y entendido? Es que Dios había prometido que vendría un tiempo en el que Él haría esparcir sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El bautismo es la señal o símbolo de lo que tiene lugar cuando uno ha nacido de nuevo. La importancia del bautismo no debe ser menospreciada o minimizada. Sin embargo, el bautismo no nos salva. Lo que nos salva es la obra de purificación del Espíritu Santo cuando somos nacidos de nuevo y regenerados por Él. Ser nacidos de lo alto, o sea, renacido, el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra tiene poder para limpiar y santificar. Jesús dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El nacer del agua y del Espíritu en este pasaje significa que una persona solo puede nacer de nuevo mediante la acción del Espíritu que utiliza la palabra, o sea, las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es quien toma las Escrituras y las usa. Nadie puede ser renacido sin la palabra de Dios aplicada por el Espíritu de Dios. Por esto que Jesús le da tanta importancia al ser nacido del agua y del Espíritu. Uno en la actualidad es renacido por medio del agua, que es la palabra de Dios, y el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo la convierte en una realidad en el corazón humano. La palabra de Dios utilizada por el Espíritu de Dios, comunicada por medio de un hombre de Dios. La intención de Dios no es la de cambiar esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos. Esta no puede ser cambiada, es imposible. La palabra de Dios en cuanto a esta vieja naturaleza la llama carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios no tiene un programa para esa vieja naturaleza que tenemos. No piensa recuperarla, ni mejorarla, ni desarrollarla, ni salvarla, pues esta nunca jamás podrá ser obligada a ser obediente a Dios. El Señor Jesucristo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Es por esto
que el nacimiento espiritual es necesario a fin de que podamos recibir una nueva naturaleza. ¿Y tú ya experimentaste el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu? ¿Qué necesitas hacer? Oye el Evangelio de salvación y créelo. Clama por regeneración como hizo David y confiesa tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ante todo esto, evalúa hoy, ¿eres cuerpo o espíritu? Papito Dios, te damos gracias, Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos exhortas a ser diferentes, Señor, a caminar en tu palabra, Señor Padre amado, a tomarnos de tu mano, a dejar entrar el amor de tu Hijo y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, porque en estos tiempos es lo que necesitamos nuevamente volver a mirar, Señor Padre misericordioso, a la cruz, Padre amado, para entender, Señor, ese maravilloso sacrificio, Señor Padre misericordioso, y que la palabra, Señor, aún hoy en día se sigue cumpliendo, Padre misericordioso. Por eso, Padre amado, hoy ponemos en tus manos, Señor, cada corazón, Padre misericordioso. Hoy bendecimos, Señor, a todos y cada uno de los que escuchan, Señor, esta palabra, Padre misericordioso, porque hoy necesitamos, Señor Padre Santo, que muchos más, Señor Padre misericordioso, sean nacidos en el Espíritu. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y evalúa hoy si eres cuerpo o espíritu. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan también evaluarse en este día y en este tiempo. Si necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. Allí encontrarás palabra todos los días. Y si necesitas, puedes ir también a Facebook y encontrarás nuestros Facebook Like y puedes hacer ese proceso maravilloso en el Señor para ser nacidos del Espíritu. Buen día, un abrazo y muchas bendiciones.